Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Bueno, sabéis que soy Cerbero, llevo ya casi 500 vídeos, o sea que más el que menos algo me conoce. Bueno, hoy vamos a hablar de un carro muy especial. Am, sí, que es el Bofors Pagot Truño 100 TK 105. Sí, es el mayor truño con el que yo he jugado. Horrible, horrible, horrible. O sea, así, sin más. Y no solo lo digo yo, que hay compañeros del canal que también han sacado este carro. Este carro se saca con los tokens del pase de batalla, 60 tokens tirados a la basura. Um, es horrible, de verdad, horrendo. A ver, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Tú miras sus números y son muy buenos. Muy, muy buenos. Un alfa de 360, tienes una penetración con vara normal de 272 milímetros. O sea, hay tier 10 que no penetran tanto. Tiempo de recarga menos de 8 segundos. Depresión toda, porque te entra una depresión de caballo jugando con esto. O sea, acabas con ganas de decir, voy a desinstalar el juego por no tener que jugar con esto. Bueno, mejor elimino el carro. Sí. Menos 12 tiene suspensión hidroneumática, que no sirve para nada. Y más 20. Tiempo de apuntamiento 1,9. Y la dispersión a 100 metros 0,29. O sea, en números es fantástico. Fantástico. En papel. ¿Vale? Sabéis que el papel lo aguanta todo. Bueno, pues lo de este carro es... no lo sé. No lo sé qué es lo que pensaba esta gente. No lo sé qué es lo que han hecho. Porque sí es verdad que hay divergencias entre lo que es los números base y, por ejemplo, la munición. Penetración promedio 272 y te vas a la munición y te marca de 258 a 272. Dices, bueno, a ver, pierde un poco con la distancia, evidentemente, pero, en fin, dentro de lo que cabe, no anda mal. Con la bala premium, de 305 a 325. Dices, ostras, pues esto mete bien, ¿eh? Hasta el más pintado se lo pasa por la piedra. No. No, no, y ahora lo vais a ver. Y luego, pues bueno, el alto explosivo, 105 de penetración y hasta 529. Vale, vale. Pero luego sobre la partida, sobre el campo de batalla, esto no vale para nada. Horrendo. Vale, no tiene mucha armadura, porque no la tiene. 100 de blindaje frontal. Y aquí entra todo, aquí en la matrícula. Solamente le falta un cartelito de neón. Dispare aquí, por favor. Y 190 de torreta. A ver, tú ves la torreta así y dices, ostras, esto para endiñarle, ojito. No. Aquí, en esta zona, le entra. Le, le entra, ¿eh? Le entra. Eh, esta zona de aquí también le entra. Sabemos si es que en Ikea, cuando lo estaban haciendo, se les olvidó poner alguna plancha, pero es que entra. Sí, por aquí no, evidentemente, por aquí sí, aquí sí, aquí sí. Es un carro medio, vale, no es para batirse el cobre ahí, el, 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 el primero, no, no está para eso, no. ¿Qué más tenemos? 1600 de puntos de vida, movilidad 50 kilómetros por hora. Oye, pues bien, bien, yo no le tengo puesto turbo porque no le hace falta. Bien. Ocultación, 24% prácticamente. En fin, no es para hacer emboscadas, ni mucho menos.
Y observación, 436 metros de visión. Ve bastante bien. En papel. En papel. En la partida, si no te pinta otro compañero el carro enemigo, tú no lo vas a ver. Asegurado. Yo creo que es con el carro con el que menos he pintado a enemigos. Es un enorme truño con un enorme cañón. Jamás he fallado tanto como con este carro. Mira que yo soy un jugador normal. Básicamente ando por el 48% de victorias. Jugador normalito. Sí, tengo carros con los que hago unas partidas muy, muy, muy decentes. Y luego está esto. Con esto no. No. Pero es que ni metiéndole vitaminas, ni metiéndole equipamiento más o menos decente, más o menos, es que no cambia el comportamiento del carro. Es desesperante. Desesperante que metes, pega 7 tiros y los falla los 7. Pero vamos a ver. Ah, mira, ahí le he dado, claro, es que tenías el carro enemigo dentro de tu retícula. Por lo tanto, si lo fallas, es que ya tenemos un problema. Yo creo que este carro hay algo que no está bien ajustado en él, porque no es normal tanto fallo que tiene este carro. De hecho, yo lo he estado usando en eh, la batalla de rangos, que es para tier 9, solo tier 9, y ha sido horroroso. O sea, partidas con 400, 500 de daño, 0, 0. Dices, pero bueno. Y luego te vas con otros, 2000 y pico, 3000 de daño. No alcanzo a entenderlo. Pero es algo que hay mal en este carro. Algo está mal en lo que es la programación del carro porque no tiene tanta dispersión, no tiene tan mal cañón. El cañón es bastante bueno, bastante decente. De hecho, este carro se construyó en prototipo y lo abandonaron. No me extraña. No me extraña porque es... Oh, Dios mío de mi vida. Vamos a ver unas partidas que tengo. Vais a fliparlo. 8 y 9, ¿vale? Sabéis que aquí el emparejamiento está más o menos un tier. Gracias, señores del este. Ya sabéis que yo digo las cosas buenas y las cosas malas. Yo no me corto, ni me paga nadie. Me pagáis vosotros. Pero esta gente no. Con lo cual, oye, yo me debo a mis suscriptores y cuando veo algo que es un truño, lo digo. Y este carro es un verdadero y gigantesco truño. Sí, lo es. Lo es. A ver, mal no se mueve, porque no se mueve mal. Vamos a decir las cosas. Mal no se mueve. Pero es que llega un punto... Vamos a ver. Si veis... bueno, sí. No. Eso sí le he dado. Vamos a por otra. A ver si llego. No. Ahora sí. Bueno, me han pintado. Vale. El cuervo negro, que es el 274A. No. No ha penetrado el blindaje. Señor, dame paciencia. Bueno, hay un cohetitos por ahí. No. Que te da igual. Haga lo que haga. Te va a dar igual. En fin, vamos a ver. Vamos a bajar un poquito esto. Que lo que no quiero que si no, no se me escucha esta melodiosa voz. Bueno, vamos a esperar. Esto es un carro medio, más bien tirando a francotirador,
que de francotirador tiene lo mismo que yo de monja. Cero. Absolutamente cero. Vamos a ver si enganchamos algo. Nada, no hay manera. No te puedes meter en primera línea ahí a pecho descubierto con este bicho porque te dan por todas partes. No es un carro que tenga blindaje, ni mucho menos. Para nada. No vale para eso, no, 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 no. No vale. Tienes que estar en segunda, tercera línea, cuarta, en el mapa anterior, por ahí, más o menos, para que no te sacudan. Sí. Bueno, a ver si sale alguno, por lo menos que pueda hacer algún puntillo. No. Y ahora pasa este. Bueno, ya me han pintado, estupendo. Y me han dado por allí, por donde Cristo perdió la chancla y dio las tres voces. No. Fíjate que porrado me ha dado. No entra ni uno, ¿eh? Ni uno. Nada, cero. Impresionante. Impresionante. Ahí el cohetito se está poniendo las botas. El tío. Pero... es que no. En fin. Veo que está allí la artillería en la esquina. Y ahí tenemos dos muy chungos. El 757 y el estándar B. Pero bueno, digo, pues me voy para allá. Voy a cubrir un poquito esa zona. A ver si pinto algo y mira, justo. No, pero me han pintado. No, pero a mí me han pintado. Bueno, vamos perdiendo, evidentemente. No. Y eso que me ha dado en la torreta. Desde allá lejos. Es desesperante. Esto sí que te da una depresión brutal jugar con este carro. O sea, es un cero en todo. Cero en todo. Ahí me aparece otra vez. No. Ahí, cazando topos. Pero a mí sí me ha dado. Todas las veces. En fin. Ridículo. Ridículo. Todo lo falla. No entra nada. Ridículo. Vamos a por la otra, que en esa por lo menos sí he metido un par de tiros. Bueno, batallas de rango. Todos tier 9. VZ58K, Duplet, LK7605. Pues los típicos tier 9. Vale, como veis solamente ha salido un pagón. Yo. Vale. Vamos a una posición de francotirador para intentar soltar unos cariñitos y unos mimitos. Vale, prototipe se me fue. Aquí en las repeticiones no se ve muy bien la silueta del carro, pero cuando cambia, ¿veis? Que cambia, esa le ha fallado. Pero es que él me ha visto a mí. Sí, alucinante. Vale, en verde, a la mierda. A ver ahí, ahí lo tengo. ¿Veis cómo cambia a verde? No, no, no. Está en verde. No. Cuando es no, es no. Ya está. Y con esto te cansas. Te cansas. Y es que no entra una y se va. Y. A ver. No sigas intentándolo, que no vas a poder.
Sí es cierto que la retícula no es demasiado grande, porque no lo es. El problema es que no tira al centro de la retícula este carro. Se ha ido por un tanto así. Menos mal que la dispersión es 0,29. A ver, es que si no le doy a esto, madrecita de mi vida. En fin, apaga y vámonos. Es, es horrible. He tenido carros que, bueno, en papel no eran tan buenos y te haces unas partidadas que dices, madrecita de mi vida. Madrecita. Acierto más con el KV3, que tiene un cañón ridículo, blindaje no penetrado. Estoy tirando APCR, 323 milímetros, me parece. Y no le penetra en la torreta de lado. No pasa nada. Con el KV3 he hecho mejores partidas con disparos a larga distancia que con el truño este. Horrendo, horrendo, horrendo. De verdad. De verdad. Y fíjate que estos carros los cogimos con esa ilusión de, ostras, pues no es tan mal. Lo tengo, es que fíjate, le he apuntado a la mitad de la torreta y le he dado a la base del cañón. Ole. Señor, dame paciencia, que como me dé fuerza, destrozo el monitor. Ah, sigue en verde, no penetrado. ¿Cómo que no penetrado? O sea, no me lo puedo creer. No penetrado. Si yo, o sea, es que es ridículo. Es ridículo. O sea, con la penetración masiva que tiene, 323 milímetros, 325, por ahí anda. Eh, con el cañón que tiene y que no entra una ni aunque lo dejes pasar. O sea, es que no. Mira, ahí he dado a mi compañero. Jamás, jamás, jamás he tenido algo tan horrendo como esto. Qué pena. Un carro que podía ser fantástico y es un truño impresionante. Impresionante. A ver, dirás que no hace más que quejarte. No, no, es que ya lo habéis visto. Es que no le da ni a las nubes. Es alucinante. Con la dispersión que tiene, con el cañón que tiene, con la penetración que tiene. Se te va el tiro allá donde Cristo dio las tres voces. Rebota. ¿Pero cómo le va a rebotar? No le penetra. ¿Perdona? Si tiene 120 milímetros, ¿cómo que no le penetra? Pues sí, es cierto. Yo creo que este carro tiene una tara importante o algo no han programado bien, porque no es normal encontrarse un semejante truño con lo que son los suecos, con lo que son los suecos haciendo carritos de combate. Ojo, lo peor que hay. O sea, es horrible, de verdad, horrible. En fin, solamente quería mostraros esas cosas buenas y esas cosas malas y luego esto, para que veáis que no todo es magnífico y maravilloso y aquí en Lesta no está lleno de unicornios que cagan nubes de caramelo. No. Hay carros buenos y carros malos. Y este, para mí, sinceramente, para mí, el peor carro de todos los que hay en el juego. Y mira que hay, ¿eh? Horrible. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Comenta qué te ha parecido. Y no digas, es que eres muy malo. Eso ya lo sabemos. Lo sabemos todos. No es necesario que la repetición en un comentario no es necesario. No, no lo es. Pero ya os digo que esto es horrendo. En fin, chaito.